Les contamos ayer que teníamos de Un Solo Uruguay las medidas económicas septiembre 2020 de Un Solo Uruguay. Nos llegó junto con una correspondencia que está dirigida a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, con quien mantuvo una reunión Un Solo Uruguay el 10 de septiembre próximo pasado en las oficinas del Ministerio, y lo que nos llega es las medidas que han sido tratadas en 6 puntos sobre los que trabajó Un Solo Uruguay: comercio, turismo, comercialización de productos agropecuarios, refinanciación, captación de inversión extranjera y repatriación de capitales. Estamos hablando con uno de los referentes de Un Solo Uruguay, Marcelo Nogué. Buen día, Marcelo. Muy buenos días, ¿cómo andás? Bien, bien. Bueno, así en tiempos de radio vamos a tratar de... ¿Hay una reunión planificada con la ministra? No, el documento que presentamos es producto de la reunión que ya tuvimos. Hasta ahora no tenemos organizada ni pedida otra reunión. Lo que hicimos fue... ¿No quedó acordada tampoco otra reunión? No, de la reunión que tuvimos el 10 de septiembre quedamos con el compromiso de enviar este documento que se hizo público. ¿Y ya lo enviaron? Y ya lo enviamos, y ahora lo que quedamos es a la espera de que, en caso de que haya alguno de esos puntos que sea de interés y que se necesite profundizar un poco más en la idea y en la posible implementación, seamos convocados e iremos a trabajar. ¿Y estos 6 puntos que ustedes eligieron son los que consideran prioridad para Un Solo Uruguay? Comercio, turismo, comercialización de productos agropecuarios, refinanciación, captación de inversión extranjera y repatriación de capitales, esos 6. A ver, de los reclamos y planteos históricos y originales del movimiento de baja de costo del Estado, competitividad, energía, combustible, seguimos parados en el mismo lugar. Sí, señor. Lo que hicimos en esta situación fue, en la coyuntura actual, plantear medidas nuevas y puntuales para distintos sectores de la economía. O sea que a todo lo que nosotros hemos hecho y planteado desde el origen, ahora lo que hacemos es hacer llegar un conjunto de medidas que para nosotros es necesario para generar empleo, para sostener el empleo que existe, y la única forma de que esto ocurra es que en definitiva las empresas sigan abiertas y tengan alguna expectativa de poder crecer. Por suerte, en esa reunión con la ministra lo que sí acordamos, y eso es para nosotros una buena noticia, es que el crecimiento del empleo y la salida de esta crisis es de la mano del sector privado y no siguiendo apostando a lo público como fuente de trabajo. Y en ese marco es que planteamos todas estas medidas, que es el documento que hicimos público en estos días. ¿Y hubo algún otro canal ahí de comunicación con la ministra que les haya producido un poco más de optimismo? Porque ustedes estaban bastante decepcionados. Estamos a la espera. ¿Cómo te puedo decir? Yo creo que muchos de estos puntos que planteamos son nuevos, no te digo innovadores, pero son cosas que no estaban arriba de la mesa, así que van a necesitar en principio un análisis del equipo económico, muchos de ellos, y esperemos que haya alguna respuesta concreta, porque en definitiva son medidas que surgen de la gente que está viviendo el día a día. O sea, no es de los economistas de consultora, no es de los que miden el PBI ni la actividad macroeconómica, somos de los que sufrimos todos los días la situación que se está viviendo. Entonces son medidas de la gente que vive la cotidianeidad. Entonces esperemos que algún tipo de respuesta y algún tipo de consideración tengan. A mí me da la sensación de que tanto el gobierno como Un Solo Uruguay, desde que el gobierno arrancó, están mirándose con mucho más recelo de lo que se miraban antes de que asumiera el nuevo gobierno. ¿Cambió esta situación, digo, ahí con la ministra? ¿Cómo fue fluida, fue amable el intercambio? ¿Se encuentran pautas de que realmente se quiere cambiar? Mira, los recelos nuestros no existen. Sí nos damos cuenta que hay sectores de la sociedad que son convocados y recibidos mucho más rápido y dinámicamente que nosotros. Pero bueno, razones políticas tendrá quien toma la decisión que está tomando. Nosotros siempre estamos tratando de aportar y apostar a los cambios necesarios, a los cambios que se hablaron en campaña, y que esto se produzca. Lamentablemente, en el marco del presupuesto vemos que esto no va a ocurrir, porque cuando uno mira el espíritu del presupuesto y por cómo vienen las presiones, el presupuesto implica un aumento de los gastos en el quinquenio en torno al 6% en valores reales, y lo que nos da la certeza es que el gasto va a seguir aumentando, y tenemos la expresión de esperanza de que vaya a aumentar también el Producto Bruto, pero para nosotros, si no hay medidas concretas, esto va a ser muy difícil. Bueno, pero digo, a ver, vayamos a la realidad, ¿verdad? A la foto, ¿no? ¿Verdad? No a la película.
Digo, Sí. el gobierno que entró se topó con, bueno, con un desempleo brutal, con una inflación trepando ya para arriba los 2 dígitos en cualquier momento, con el PBI inmanejable, y encima, a los 13 días, cuando volvía de la Asociación de Cultivadores de Arroz, que estaba en la inauguración de su chacra, el 13 de marzo, estalló la pandemia. Estas son situaciones que también pueden haber cambiado el espíritu con que manejaba antes el gobierno la salida, y naturalmente también puede haber trastocado el espíritu de todos ustedes, los productores de Un Solo Uruguay, que me consta que no son solo los productores agropecuarios, sino que están ahí los camioneros, los comerciantes, es decir, todo el espectro social del país. ¿De qué manera nos vulneró a todos esta situación? Sí, a ver, haciendo referencia a lo que tú decís de foto y película, las medidas que nosotros estamos planteando en este documento es para la foto, es para lo que se está viviendo hoy. El presupuesto son las medidas para la película, porque en definitiva habla de cómo se va a gastar en los próximos 5 años. No está hablando de la pandemia, sino que ya está hablando de la pospandemia. Y en ese marco es que nosotros vemos que de las cosas centrales que para nosotros y para mucha gente vinculada a la economía tranca acá en este país es el alto costo del Estado. Entonces, si no estamos pensando en cómo bajar el costo del Estado, que en definitiva es como bajar el presupuesto, es muy difícil cómo desburocratizar. Acá no hay una discusión de reforma del Estado para ver qué oficinas se pueden cerrar porque son inoperantes o porque no aportan. Acá hay una discusión que está basada principalmente en el salario de los empleados públicos. Entonces es muy difícil para el movimiento discutir el presupuesto en estos términos, sobre todo cuando en el sector privado lo que pasa es que se están perdiendo trabajos. Acá no en el sector privado sufre otra cosa, que no es que se vaya a perder un 4 o un 5% del poder adquisitivo durante un par de años. Acá se está perdiendo el trabajo en sí. Entonces, si la discusión no arranca desde una premisa de bajar el presupuesto, que es bajar el costo del Estado, es muy complicado. Entonces, ahí es donde nosotros vemos que no hay, yo por lo menos, expectativas de mucho impacto en lo que es competitividad, costo de producción, etcétera, ¿no? Porque en realidad las bases del presupuesto aseguran el gasto y sueñan con el crecimiento de la economía. Pero Marcelo, el tamaño del Estado está ligado directamente también a esta pandemia. Se ha echado mano a todos los recursos, incluso a aquellos que no tienen nada que ver con el Estado, como fue el sector agropecuario, que sin que nadie le pidiera y antes que nada fue el primero en que hizo una donación realmente importante, de relieve, para que todos de alguna manera pudiéramos evadir ese agujero que nos iba a abrir en la economía la pandemia. Yo digo, acá hay 2 cosas que me parece que también habría que manejarlas. Una, que la pospandemia, no sé quién es capaz de decir cuándo va a pasar la pospandemia, es decir, cuándo vamos a terminar la pandemia realmente, a ver quién sabe, qué científico sabe. Yo supongo que cuando la primera vacuna esté en marcha y accedamos a ella, quizá ahí arranquemos, me parece. También hablo con el temor de no conocer científicamente el tema. Y lo otro es esto, es de qué forma nos lastima económicamente, nos hiere económicamente esto, cuando además quien tiene que gobernar tiene que hacer eso, gobernar, y no gobernar con los que están de acuerdo, gobernar también con los que están en desacuerdo, que es casi medio país. Sí, estamos de acuerdo que el tema de la pandemia impacta directamente en el presupuesto. De hecho, durante el año 2020 se prevé un déficit del 6,5% del Producto Bruto, lo que implica que hay un alto costo que se va a pagar por la pandemia. Ese hay que asumirlo y hay que respetarlo, porque además es muy necesario. Pero el propio presupuesto habla de la pospandemia en la medida que marca para adelante cuál es la actividad económica esperada. Cuando hace presupuesto, cuando hace un presupuesto para cualquier cosa tiene algunos supuestos. Sí, claro, claro. Entonces, en este caso, el supuesto es que a partir del 2022 el tema de la pandemia ya va a estar superado. Y en ese marco es que aún vemos que la intención es que suba más el gasto público. Entonces, cuando uno podría decir, bueno, para el final del quinquenio esperamos bajar el presupuesto, y acá lo que se está planteando para el final del quinquenio es aumentarlo. Y ahí es donde nosotros vemos las dificultades. ¿Eso lo conversaron con la ministra o no? No, porque la reunión fue
puntualmente vinculada a estas medidas del documento. Yo entiendo esto que tú me decís, que el gobierno tiene que gobernar con todo. Bueno, hay algunos que no están de acuerdo por la baja del salario, nosotros no estamos de acuerdo por el aumento del gasto. Correcto, sí. Y otros estarán de acuerdo con todo lo que haga el presidente y están en todo su derecho. Para nosotros como movimiento, que desde el 2018 venimos planteando la baja del costo del Estado, eso es lisa y llanamente la baja del presupuesto. Es decir, estamos exactamente igual a como estábamos con el otro gobierno. No, tampoco dije eso. No, bueno, hay cambios que son sustanciales, hay una intención y uno ya lo ve, de mejorar la forma de gestionar el gasto, de eliminar gastos superfluos, de ser más transparentes en el gasto. Todo eso son aspectos más que positivos. ¿Y en el diálogo? Bueno, ya hasta ahora la única reunión que hemos pedido es con la ministra, ya la tuvimos. Veremos cuando tengamos la intención de tener otra reunión qué pasa, y ojalá en algún momento también alguien del Ejecutivo tenga intenciones de hablar con nosotros para algunos de los planteos que hacemos públicos, ¿no? Bueno, alguien del Ejecutivo, el ministro de Economía, la ministra de Economía es del Ejecutivo. Sí, por eso ustedes pretenden un contacto con el presidente de la República. O con el presidente o con los ministros. A ver, nosotros hicimos, por ejemplo, en este caso, propuestas sobre turismo. Capaz al ministro de Turismo le interesa profundizar en algunos de los temas que planteamos y nos puede llamar. No, el Ejecutivo no es solo el presidente es sin duda que el último responsable de todo lo que hace el gobierno. Sí, el último. Pero también el primero. Uno no tiene por qué pretender solamente reunirse con el presidente. ¿Dónde estás en este momento? ¿En Paysandú? En Paysandú. ¿Cómo está el tiempo ahí? Hace calor, está soleado, se pronostica lluvia. Acá en la zona de Guichón hubieron unas granizadas medias grandes ahora en la mañana, pero la ciudad de Paysandú está soleado y muy caluroso. Acá también granizó en varias seccionales del interior del departamento. Ahora está muy raro, quedó todo oscuro, todo negro. Vino un viento fuerte que está sacudiendo la mañana de Melo y ahora se desató a llover en forma torrencial.